Hola, ¿qué tal mi gente linda? Dios los bendiga. Les saluda su pastor Homero Salazar. Quiero desearles un feliz sábado a todos ustedes. Bueno, como cada viernes, cada semana, estamos aquí reunidos para poder hacer un breve repaso de nuestra lección de escuela sabática, que esta semana pues tuvo un título muy interesante: ¿cómo abordar pasajes difíciles? Y este tema, número 12, esta lección dentro del marco del gran tema de cómo interpretar la Biblia. Bueno, muchos de nosotros pensamos que de repente íbamos a estar estudiando esta semana algún pasaje difícil y tratando de buscarle una solución. Pero no es así. Nuestra lección esta semana apuntó más bien a cuál es nuestra actitud cuando encaramos pasajes difíciles. Algunas recomendaciones importantes en ese marco para que podamos nosotros interpretar, comprender y a veces entender que hay cosas que vamos a tener que aprenderlas cuando estemos con Cristo en ese maravilloso cielo que nos ha prometido. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro repaso ahora. Poderoso Dios, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por darnos también a tu Espíritu Santo, que es el que nos ilumina para poder comprender tu palabra. Venimos a ti, Señor, deseosos de aprender, como siempre, dispuestos a que tú nos enseñes y a poder de esa manera disfrutar en tu presencia del gozo, la paz que nos ofrece tu palabra. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En la introducción de nuestra lección hubo un texto que me pareció clave esta semana, y es el texto justamente de memoria que está en 2 de Pedro, el capítulo 3, versos 15 y 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Pedro está hablando acerca de Pablo. Pablo es de los que más escribieron en el Nuevo Testamento. Tenemos al apóstol Pablo, ustedes ya saben. Muchas de sus epístolas, sobre todo Romanos, Gálatas, son epístolas muy profundas que tocan un tema realmente que es apasionante, el tema de la salvación por la fe, la justificación por la fe. Pero miren lo que pero Pedro escribe lo siguiente de Pablo. Dice, verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, en otras palabras, el gran tema de la Biblia es el tema de la salvación. De Génesis a Apocalipsis, el plan de redención que se revela a nosotros para que podamos tener seguridad y paz en nuestros corazones. Y entonces dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y de esa salvación, de ese plan de salvación. Y noten lo que dice el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, del plan de salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el maravilloso plan de salvación revelado por Dios en su palabra, por Cristo, y el apóstol Pablo lo explica de una manera clara, pero a veces también muy profunda, que indoctos o inconstantes, personas que no tienen el mejor espíritu, sino que le buscan, como decía mi mamá cuando era más pequeño, decía mi mamá este dicho, 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Ya buscan algunas cosas para torcerlas, para engañar, para poder enseñar de una manera equivocada o para menoscabar la palabra de Dios. Entonces, dentro de ese punto de vista, nuestra lección nos decía que al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe en ellas y en algunos otros lugares de las Escrituras, que en ellas y en otros lugares de las Escrituras hay cosas, puntos difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan. Ahora, Pedro no está diciendo que todas las cosas sean difíciles de entender.
sino hay algunas cosas, y esto es una realidad. Al ser la Biblia un libro que nos viene escrito después por años, por siglos, ya muchas de las lenguas semíticas, el arameo, el hebreo, lo que significaba inicialmente pudo haber cambiado con el tiempo, el significado de algunas palabras, la cultura era diferente, y todo eso hace que algunas cosas pues no sean fáciles de comprender, pero no todas. No todas. Nuestra lección decía esta semana, daremos una mirada no tanto a los textos difíciles, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos nosotros resolverlos. Va a centrarse la lección, más que todo, en la actitud que nosotros tengamos frente a esos pasajes difíciles. En definitiva, algunas de estas declaraciones desafiantes quizás nunca se resuelvan de este lado del cielo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no presentan ninguna dificultad y no debemos permitir que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y la autoridad de la palabra de Dios en su conjunto. Así se introducía nuestra lección y yo creo que es así. Es así. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos con algún pasaje difícil de comprender? La parte 2 de nuestra lección titulaba Razones posibles para contradicciones aparentes. Y entonces allí nos llevó a 2 de Timoteo, el capítulo 2. 2 de Timoteo, vamos a buscarla. El capítulo 2. Los versos 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 14 y 15. Y ahí Pablo hace una recomendación sumamente importante. Dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A que no dediquen tiempo a discutir sobre algunas cosas, sobre palabras que no tienen, cosas periféricas que no tienen nada que ver con el gran plan de salvación que ha sido revelado. Verso 15 dice, procura con diligencia, más bien, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay un desafío para los que somos predicadores, los que estamos permanentemente predicando la palabra de Dios. Y es el desafío de poder compartir la palabra en su pureza, con total honestidad. Y entonces el púlpito no es para dedicar tiempo a discusiones vanas que no llegan a ningún punto. Y nuestra lección nos recomienda en esta parte que aunque hay cosas que son difíciles de entender, nosotros no podemos negar el hecho de que la palabra de Dios en su totalidad es entendible, es posible de apreciar y comprender en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay un tema que revela la Sagrada Escritura, que es el tema de la salvación. Los que rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divina, a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores. Cuando tú entiendes lo que es revelación, inspiración e iluminación y entiendes que este libro ha sido revelado por Dios, no necesitamos nosotros buscar en un texto bíblico o en un pasaje o en una historia algo que desafíe de alguna manera y ponga en ridículo a la palabra de Dios. Sin embargo, hay personas que al no entender este proceso maravilloso de revelación, inspiración e iluminación, pueden, sin ningún tipo de dependencia del Espíritu Santo, buscarle la contradicción a la palabra de Dios. Y de esa manera, pues, menoscabar la palabra de nuestro Señor. Dice la lección, con esa actitud a menudo no hay un intento serio de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad y la confiabilidad de las Escrituras como consecuencia de su inspiración divina. Estas personas
que critican la palabra, que no tienen un espíritu, digamos, de humildad, de honestidad, son personas que le van a buscar de alguna manera menoscabar la palabra de Dios. Aquí tengo una cita del Espíritu de Profecía en esta parte de la lección que sería interesante que la escuches. Dice: algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error del copista o traductor en tal o cual palabra? Todo es probable, dice ella. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Si tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común, que discierne lo divino, y para lo cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarían dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Ahí está mostrando ella. Si hay una intencionalidad de buscarle ya errores, van a encontrar. Porque recuerden que la escritura fue escrita con manos humanas, pero es la revelación divina. Hay cosas, como lo dije al comienzo, palabras, significados de algunos textos que posiblemente recién la eternidad nos los va a poder aclarar. Pero en su totalidad, la palabra revela el amor de Dios. Y no necesitamos, con una intencionalidad o una mala intención, tratar de poder poner en tela de juicio la verdad que se nos ha revelado. Por eso es importante tener estas actitudes. Y la siguiente parte de nuestra lección nos habló de una de ellas, la honestidad. Tenemos que afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. Hay una pregunta importante en esta parte. ¿Alguna vez te encontraste con un versículo o un pasaje que no entendías? ¿O que te resultaba difícil armonizar con otros textos o con la realidad en general? Es difícil imaginar que en algún momento no hayas enfrentado este problema. La pregunta es, ¿cómo respondiste a ese problema? O mejor aún, ¿cómo debieras responder a ese problema? Y esto es un asunto, ¿cómo les puedo decir? Sí, definitivamente de honestidad. Dios quiere que seamos honestos. 1 Timoteo 4:16 dice lo siguiente. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:16. Dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ese joven pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, él está diciendo que nosotros actuemos honestamente. Cuidemos nosotros la sana doctrina. En Primera de Crónicas 29:17 dice allí, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, en otras palabras, la honestidad, te agrada. Por eso yo con honestidad, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. Dios aprecia que nosotros trabajemos con honestidad. Y nuestra lección destacaba lo siguiente: solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. La honestidad también nos impedirá dar respuestas superficiales que no soporten realmente la prueba del escrutinio. A veces nosotros en nuestros estudios o en nuestro afán de querer mostrar que conocemos, podemos ser deshonestos y dar respuestas a situaciones difíciles. La pregunta más común es, que alguna vez me hicieron, es ¿cómo es posible que si solamente Dios, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel,
¿Cómo es posible que Caín se pudiera casar con alguien? Si los únicos que existían en ese momento eran ellos dos. ¿Con quién se casó? Y entonces ahora una pregunta que parece difícil. Entonces viene la gente y empieza a responder, bueno, y empiezan a especular de sí mismos. Bueno, es posiblemente que hayan habido en aquel tiempo también extraterrestres. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a responder una cosa así? Si Adán y Eva vivieron más de 900 años y Dios está utilizando un ejemplo con Caín y Abel de cómo la maldad se ha proyectado hacia nuestros hijos, no lo va a usar en 900. ¿Cuántos hijos puede tener una pareja perfecta, con vientre perfecto, en 900 y pico de años? No te va a estar tal vez usando Dios la ilustración de cada cosa. Caín se casó con una hermana de él, que también simbolizaba seguramente alguna caída. Entonces, hay respuestas en la Biblia que no podemos especular. Alguien escuché alguna vez diciendo, ya, entonces, ¿en qué consistió el pecado de Eva? Y entonces sí, Eva tuvo relaciones con un ángel. Esas no son respuestas. Metemos a la gente en un problema muy grave cuando nosotros apresuradamente no damos una respuesta certera a preguntas. Es mejor decir, mira, vamos a investigar, voy a averiguar un poquito, voy a hacer las consultas necesarias, no sé realmente la respuesta exacta, pero déjame estudiarlo un poco y voy a darte una respuesta a ese nivel. Bueno, estoy simplemente mencionando cosas que alguna vez escuché. Entonces, la honestidad, ya dice, Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos nosotros, sus hijos, sus predicadores, emular su carácter en todo lo que hacemos. La honestidad es clave cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y si algo no sabemos, no nos metamos. Mi mamá también utilizaba otro dicho que decía, en camisa de 11 varas. No, tenemos que esperar, estudiar para dar respuestas coherentes. Esto me lleva a pensar que para algunos pasajes, para mí ese pasaje no es difícil de entender, pero evidentemente para algunas otras personas sí es difícil de entender. Entonces aquí no se trata de pasar como un sabelotodo. Aquí se trata de ser honestos y predicar la pura palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás de ti mismo y a los que te oyeren. A Tito le dice, le aconseja que prediquemos la sana doctrina. Entonces debemos ser muy cuidadosos y tratar de vivir con honestidad, como el Señor quiere, con rectitud en nuestros corazones. Esa es una cualidad cuando enfrentamos a un pasaje difícil. A veces tenemos que echar mano de diccionarios, echar mano de los comentarios, tenemos logos aquí a disposición, tratar de buscar o llamar o preguntar a nuestro pastor o preguntar a nuestro anciano de iglesia, hermano, mira, no entiendo esto, quisiera yo saber, pero hay que buscar porque hay respuestas ya a nuestra disposición. Otra cualidad dentro del marco del estudio de la palabra de Dios cuando enfrentamos pasajes difíciles es la humildad. Afrontar esas dificultades con humildad. ¿Por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles? Fíjate lo que dice Santiago 4, 6 al 10. Santiago 4, 6 al 10. Mira lo que dice. Interesante lo que dice Santiago. Mira lo que dice. ¿Ya? Pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La soberbia, la altivez de espíritu, la Biblia no es para discutirla, para ponernos como gallitos, para tratar de defender una posición. La Biblia tenemos que estudiarla con sencillez, con humildad, dejando que el Espíritu Santo, que ilumina nuestra mente, nos vaya dirigiendo paso a paso. Muchas veces hasta es necesario tomar tiempo para leer todos los pasajes y eso lleva tiempo. Y eso necesita de nosotros que una actitud de disposición, de humildad. Muchos han llegado al increíble y aleccionador descubrimiento de que dependen de algo
o de alguien fuera de sí mismos. Esto es humildad. No es que yo me lo sé todo, no dependo de nadie, no, yo agarro y digo lo que pienso. No es así. Es importante entender que hay un poder que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que ilumina, que despeja nuestra mente para poder entender aún los pasajes difíciles. Estas personas que saben que hay alguien superior llamado Espíritu Santo, dice, se dan cuenta de que no son la medida de todas las cosas. Mi opinión no es la medida de todas las cosas. Simplemente cuando vamos a la palabra guiados por el Espíritu nos va revelando en la verdad bíblica y va despejando. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estas personas entonces, humildes, valoran la verdad por sobre la necesidad de su ego y de tener razón, y son conscientes de que la verdad no es creación suya, sino que ésta los confronta. Y esto es importante. Muchas veces, a veces los predicadores tenemos ideas, cosas, y de repente vamos y decimos las cosas directamente como las pensamos nosotros en el púlpito, sin haber consultado. Y allí estamos de alguna manera también afectando a los oyentes, a los hermanos que nos están escuchando. ¿Cuántas personas sin haber consultado, sin tener la certeza, la seguridad, sin haber hecho todo ese procedimiento de poder consultar, a veces con soberbia van y dicen barrabasadas, dicen realmente cosas me dan pena, que a veces que dan vergüenza? Algunas veces hemos encontrado personas, hermanos, que tienen comezón de oír, se juntan algunos y empiezan a investigar por sí mismos. Obviamente tenemos la libertad de investigar por sí mismos. Ya, claro que podemos hacerlo, tenemos esa libertad. Pero cuando hay algo en lo que yo estoy dudando, hay algo en lo que es serio porque va a cambiar, pues consultemos. Para eso nuestra iglesia tiene el Instituto Bíblico de Investigación. Ya, para eso nuestra iglesia tiene para consultar, para ver que no vaya a ser que nuestra propia opinión esté errada y esté yo haciendo caer a los hijos de Dios. Y así es como pululan muchas veces personas que encuentran elementos periféricos que no tienen nada que ver con el plan de salvación y se detienen en esas cosas. ¿Y qué hacen? Empiezan a formar grupitos aquí, a poner en tela de juicio, a poner en duda no solamente la palabra, sino también a los que la predicamos, a los pastores, a la autoridad eclesiástica, a los líderes de la iglesia, y entonces empiezan así a hacer daño a la iglesia y a dividir la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas personas están erradas? Y hay situaciones, conocemos de personajes, personalidades, hombres buenos, que terminaron también cometiendo estos errores y dividiendo la iglesia. Esto no puede ser así. La palabra es clara y una actitud, aparte de la honestidad, es ser humildes, es reconocer. Y si yo descubrí algo que creo que es una verdad, pues en la multitud de consejeros hay sabiduría. No es de interpretación privada, tenemos que consultar y no lanzarnos así, pensando que, y otra de las cosas que pienso, si te dije, alguien te dice, mira, así no es, ya tú te sientes, pero si te rechazan, ya como te sientes rechazado, dices, qué bueno, entonces estoy siendo perseguido, debo estar por buen camino. No es así, no es así. Ya hay una cita en esta parte del Espíritu de Profecía que es importante. Dice, todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Dice ella, eso es lo que hace Satanás, pero dice ella,
necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde, contrita, puede ver la luz. Una segunda característica entonces, una actitud de humildad. Humildad como Cristo, mansos y humildes de corazón. ¿Ya? Y buscar el consejo para poder saber si estoy yendo por el camino correcto. ¿Ok? Vamos, hay una tercera actitud que debemos tener. Y es que nosotros, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, la actitud de determinación, la actitud de persistencia, la actitud de tener la mente abierta, pero a la vez también de poder estar dispuestos a aceptar lo que el Señor nos dice y descubrimos a través del consejo y poner en práctica eso. ¿Ya? Conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro, y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. No podemos tomar esto con ligereza. Hay algunas personas que son perezosas, que no le dan mucha importancia y agarran algo sin estudiarlo a profundidad y empiezan a hablar. Y entonces allí es donde muchas veces en temas de interpretación vienen los problemas. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje, es un tiempo bien invertido. El Señor quiere que pasemos tiempo con su palabra. Y ese tiempo tiene que estar acompañado de un elemento más que nuestra lección nos pide: investigación, tiempo de estudio y, por supuesto, oración. Y esto es algo clave, mis queridos hermanos, dentro de lo que significa la investigación bíblica, la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Necesitamos nosotros oración. La lección termina prácticamente recordándonos el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 15, cómo de alguna manera enfrentando situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque los judaizantes, ustedes ya conocen de esto porque lo hemos estudiado en el Instituto Fiel, lo hemos estudiado en diferentes momentos, Romanos, Gálatas. Los judaizantes estaban molestando permanentemente a nuestros pobres hermanos, a los gentiles que se habían convertido. Y ahí estaban buscándole tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. O sea, no, señores, las fiestas judías las tenemos que seguir celebrando y sobre todo se tienen que circuncidar. Si no, no hay salvación para ustedes. Esto produjo un cisma en la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Aun cuando Pablo explicó una y otra vez, y Pedro y todos explicaron, ya tuvieron que reunirse los apóstoles en el concilio de Jerusalén. ¿Para qué? Para poder dilucidar. Muchas veces es necesario cada tanto que se junte la iglesia para poder evaluar, determinar, porque surgen cosas, movimientos, personas que creen tener sus propios descubrimientos, y entonces es necesario que la iglesia esté ordenada, que la iglesia que haya consulta, que haya consenso en lo que uno va a predicar de la palabra de Dios. Y se reunió el concilio. Miren qué interesante, aun cuando Pedro habló, se levantó Jacobo, y aquí es donde aparece el texto, capítulo 15, ya dice en el verso 13, cuando ya todos habían hablado para poder determinar que no es necesaria la circuncisión. Entonces dice aquí, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿y a dónde va? A la palabra. Y en la palabra dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y escuchen ahora, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito.
Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y aquí ya está incluyendo a todos los gentiles, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ya la palabra profética había hablado, y es por eso que hubo solución en el Concilio de Jerusalén. Y no se exigió más a los gentiles, y se tuvo que explicar a los judíos que se habían hecho cristianos, que estaban exigiendo a los judaizantes, se les tuvo que explicar, y por eso Pablo escribe Romanos, por eso Pablo escribe Gálatas, para explicar que Cristo Jesús, nuestro Señor, en Cristo ya no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, judío ni griego. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos valor. Es maravilloso cómo nuestra lección nos fue llevando de esta manera a poder encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Más allá de estudiar un texto bíblico difícil, lo que hicimos fue cuál es la actitud: honestidad, humildad. Definidamente tenemos que encontrar perseverancia, determinación y tiempo para buscar respuestas. Y por supuesto, la oración era la clave de los bereanos y de todos ellos. Oraban y le pedían la iluminación al Espíritu para poder entender y comprender la palabra. Muy bien, y voy a terminar, porque llegó el momento de cerrar, con otra cita, una cita que está en El Camino a Cristo, página 95, de la sierva de Dios, de Elena de White. Ella nos dice lo siguiente: cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida. La mente es oscurecida con dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. ¿Ahora entiendes lo vital de la oración? ¿Ahora entiendes lo vital de depender del Espíritu Santo? Los que critican la palabra, oran y dependen del Espíritu Santo. Dice, con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Las cosas del plan de salvación escritas han sido para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. Entonces, queridos hermanos, debemos ser cuidadosos, mantener honestidad, humildad, determinación, una búsqueda sincera, oración y dependencia absoluta del Espíritu Santo. La palabra de Dios es eficaz y transforma nuestros corazones de adentro hacia afuera, cambia nuestra forma de ver la vida. Por eso Pablo repite una y otra vez que cuando nacemos en Cristo hay una nueva creación, una nueva forma de ver la vida, una cosmovisión. Nuestra cosmovisión cambia y podemos nosotros amar este libro, amar la palabra, porque es la carta de amor
del Dios que nos creó y que se ha revelado para redimirnos, dándonos la oportunidad de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Bueno, espero que este sencillo repaso nos haya hecho recordar lo que esta semana estudiamos cada día de nuestra lección en número 12 de Escuela Sabática. Nos queda una más. El próximo viernes estaremos terminando ya con la lección número 13 para empezar un nuevo trimestre. Vamos a terminar con una oración y voy a dejarlos ya en este día especial de reposo. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por tu espíritu. Y gracias porque no hay ningún texto difícil de la Biblia que pueda quitarnos el respeto, la admiración y la gratitud que hay en nuestro corazón por haberte revelado a nosotros. Bendícenos para que con esta actitud de honestidad, humildad, de búsqueda sincera y de oración podamos llenarnos de tu espíritu para encontrar en tu palabra lo más importante, a nuestro Salvador, a Jesús. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.